Le voy a pedir, amado hermano, que abra su Biblia en el capítulo número 5 del profeta Isaías. Vamos a leer el verso 19 y el verso número 20 para la gloria y honra de nuestro Señor y Dios. O vamos a leer más bien el verso 20 y 21, perdón. Isaías capítulo número 5, verso 20 y 21. Nomás el 19 lo vamos a dejar hasta más tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya lo tienen todos. Isaías capítulo 5, verso 20 y 21 dice así con una exclamación: Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Siéntense, por favor. Hoy en este día, como les dije hace un momento, es el último mensaje de las predicaciones de este mes de julio. Y no voy a regresarme a decir un poco de cada una de las predicaciones, porque el tiempo creo que ya se avanzó mucho y tomaría mucho tiempo para hacer eso y quizás no alcance a terminar o decir lo que quiero decir en mi mensaje. Pero lo que sí quiero decirles a todos ustedes, que el título de esta predicación se llama Un discernimiento equivocado. No hay nada tan malo dentro de la vida de una persona, no solamente de la gente de la iglesia, sino también dentro del mundo secular, en medio de los trabajos, en el barrio, en medio de nuestras propias familias. Gente que no ha tenido un encuentro con el amor y con la verdad que es nuestro Dios, ellos pueden tener en su vida un discernimiento totalmente equivocado. Y cuando se tiene un discernimiento equivocado, esté la persona donde esté, se mueva en el área donde se mueva, o su atmósfera de él sea cristiana o no cristiana, espiritual o no espiritual, un discernimiento equivocado es fatal a la vida de la persona. Fatal. Por eso Dios nuestro Señor, al dejarnos su palabra, Él no nos la dejó a nosotros para que esta palabra fuera de una interpretación privada. La palabra de Dios solamente puede ser interpretada, obviamente, en la regla de Dios, en el orden de Dios, y es a través del Espíritu de nuestro Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta del significado de lo que es la palabra discernimiento, yo tomé el ejemplo, o más bien lo que estaban simple y sencillamente diciendo dos agencias muy importantes en el mundo del significado de la palabra discernimiento. Y dice que el discernimiento, la Real Academia Española dice, es una virtud o un valor moral. O sea, eso es algo que una persona tiene. Una virtud es la cualidad que tiene una persona para desarrollar, para hacer o para vivir en cierta cosa. Es como la mujer virtuosa de Proverbios 31, 10 al 31. Habla de una mujer que tenía un sinfín de virtudes. Y las virtudes, cada una de ellas le ayudaba a la mujer para ser ese tipo de mujer que obviamente Salomón expresó que era. Una mujer que tenía en su ser facilidad en las cosas que poseía para poder desarrollar su vida completamente o integralmente en lo que hacía o como vivía. Y por eso nosotros, si volvemos entonces y entendemos lo que es la palabra discernimiento, dice, es simple y sencillamente una virtud o valor moral. Y esta virtud o valor moral es el juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia existente entre varias cosas. O sea, una persona que tiene buen discernimiento
sano de discernimiento es una persona que puede obviamente tener un justo juicio. Y en este justo juicio es por medio del cual percibe las cosas una con otra y puede rápidamente marcar o declarar las diferencias que en ella hay. O sea, si nosotros entendemos esto, una persona que tiene este justo juicio es lo que hace, ¿verdad?, cuando entiende un mismo asunto en palabras. Esta persona sabrá lo que se está diciendo de cierta cosa o de cierta situación en específico. Hay otra definición de lo que es el discernimiento y en palabras comunes y sencillas dice, es distinguir algo de otra cosa señalando la diferencia que hay entre ellas. Ese es el discernimiento. Hoy en este título, ¿verdad?, que el Señor mi Dios me dio para que fuera predicado un discernimiento equivocado. Cuando un discernimiento está equivocado, cuando no hay facultad, cuando no hay medio, cuando el juicio está estropeado, nosotros simple y sencillamente vamos a confundir todas las cosas. Nos vamos a hacer daño. Es como en el capítulo 18 del libro de los Reyes, todos nosotros sabemos, o del primer libro de los Reyes, lo que fue aquel combate, aquel encuentro de Elías el profeta de Dios con los profetas de Baal y de Acera. Y la Biblia enseña allí, y nosotros podemos intitular mensajes de esas porciones de la Escritura, y podemos decir nosotros, ¿verdad?, adoración correcta al Dios incorrecto. O adoración aprobada, obviamente, hablando de los sacerdotes de Baal y de Acera, una adoración completa a lo incorrecto, porque ellos en verdad hicieron todo lo de un verdadero adorador. Pero la cuestión es que su mente de ellos estaba incorrecta. El discernimiento de ellos no fue suficiente para poder entender que a lo que ellos le hablaban no era otra cosa más que imaginación de la mente de un hombre, la obra de sus manos. Y hablaban obviamente a los Baales, ídolos hechos por ellos mismos. Entonces, no porque la adoración haya sido correcta, todo fue bueno. Ellos adoraban correctamente, ellos confiaban, no se detuvieron. Hasta el último momento estuvieron queriendo que sus dioses respondieran, pero no respondieron, porque ellos no son dioses. Hoy nosotros tenemos que creer que las palabras del profeta Oseas en Oseas 4:6 son palabras que desde aquel tiempo deben de trascender hasta estos días. Y esa palabra que se dio, Dios nuestro Señor la puso porque su pueblo estaba siendo destruido. Su pueblo estaba sufriendo consecuencias. Hoy nosotros debemos de personificar esto, o más bien simple y sencillamente aplicarlo a un solo individuo, a una casa o a una congregación completamente, a un movimiento también. El Señor nuestro Dios le confirmó a aquella gente a través del profeta Oseas: mi pueblo, dice Dios, este pueblo mío fue destruido. Y la causa de su destrucción fue porque le faltó conocimiento. Una persona que no tiene discernimiento, no tiene conocimiento. ¿Escucharon lo que es la palabra discernir? Es cuando se conoce una cosa para hacer una clara diferencia entre una y la otra. Por eso es muy importante que hoy nosotros en la iglesia, para que nuestra vida sea bendecida, para que nuestra vida sea prosperada, tenemos nosotros que tener conocimiento. El conocimiento nos va a dar a nosotros el discernir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servir mejor al Dios de nuestra salvación. Dios nuestro Señor dice claramente: mi pueblo fue destruido. No fue destruido porque faltaba la presencia de Dios. No fue destruido porque Dios no obró su poder. Fue destruido porque no pudieron conocer, entender, hacer una diferencia cuando Dios estaba con ellos, tomándolos de la mano para llevarlos a tomar las ricas bendiciones que Él les había ya señalado. Este no puede ser el caso nuestro.
Por muchas razones no puede ser el caso hoy para este día. Y si usted me pregunta cuáles son las razones, ¿por qué no puede ser esto el caso? Porque obviamente cuando Dios sigue hablando en lo que hoy llamamos, los que predicamos, el contexto del texto dice claramente: por cuanto desechaste el conocimiento. Era para su pueblo. Tú lo desechaste, yo también te desecharé del sacerdocio. Tú venías ordenada por Dios para ser una nación que iba a ser punta en el conocimiento de Dios para todas las naciones. Todos te iban a ti al mirar como mi nación por la bendición, el amor, la gracia que yo derramo sobre ti como nación. Y Dios le dice a la nación, al pueblo de Él: yo te desecho ahora del sacerdocio. No tienes nada para enseñar, no tienes nada para dar. Y eso es lo que falta aún hoy en este día, en un padre o en una madre, en una familia y en una iglesia que no alcanza a comprender una cosa de la otra. O sea, esto, hermanos, esto es verdad. Si nosotros entendemos esto, Dios le dice a su pueblo: yo te desecho porque tú te olvidaste de la ley de tu Dios. Te faltó el conocimiento. Te la di. La antigua Torah, como he estado predicando, es aquello, hermanos, que aconseja y que guía. Eso es todo. Usted vaya y quiera preguntar, pregúntele a quien sea, ¿qué es la definición de la Torah? La Torah es solamente lo que aconseja y lo que guía. Te aconseja y luego te guía. No te guía y luego te aconseja, no. Y eso es lo que hace la ley de Dios, la palabra de Dios. Y Dios le dice al pueblo: tú desechaste mi ley. Tú no tienes nada bueno para decir, hacer o enseñar. Tú no vas a poder. Yo, dice, porque tú te olvidaste de mí, yo me voy a olvidar de tus hijos. Hoy nosotros debemos de pugnar. Ayer les enseñé la palabra pugnar. Es estar empujando, es estar diciendo, es estar advirtiendo, es estar concentrado en una cosa para que se haga. Y cuando yo les decía ayer esto a los hermanos, les digo: no debemos de permitir que nada de esto le pase a su vida, a su familia o a la iglesia. Porque al final de todo, somos la iglesia del Señor. Hay de la gente que nos ha demonizado. ¿Qué cuentas le va a dar al Señor? Cuando de una semana a otra, siendo hijos de Dios, nos juzgaron, como se decía el miércoles, para hacernos hijos del diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Y esto, amados hermanos, pasa porque hay un discernimiento equivocado. Pero gracias a Dios nuestro Señor, Dios nuestro amoroso Padre, nos ha dejado a todos nosotros, a la iglesia, un manantial inagotable de vida y de bendición a través de su palabra. Por eso hoy, si nosotros volvemos a recordar primero a los Corintios, en el capítulo número 10, en el verso número 6, en el verso número 11, es bien claro lo que el apóstol Pablo le dice a aquella gente a través de una hermosa carta. En el verso 6, cuando él habla de primero a los Corintios 10, él le dice estas palabras: mas estas cosas, ¿cuáles cosas? Sucedieron a toda aquella generación, como se dijo también el miércoles. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Está el mal ejemplo, el cual no debemos de imitar, el cual no debemos de seguir, el cual no debemos de desear. Quedaron allí como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. O sea, en la Biblia está escrito lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que nos va a ayudar, lo que no nos va a ayudar. Lo que unos hicieron fue de bendición, lo que otros hicieron y no fue de bendición. La conducta, la forma, la manera de vida de una gente, la manera de la vida, la conducta de otra gente. Y en el verso número 11, en ese mismo contexto, el apóstol Pablo sigue declarando en el mismo asunto que estaba tratando: y estas cosas les acontecieron a aquella gente como ejemplo nuevamente. ¿Para qué? Dice, y están ahí escritas
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿verdad?, los fines de los siglos. Mientras el evangelio se siga predicando, la palabra de Dios se siga dando, y si pasan de aquí a otros 100 años, el Señor nuestro Dios con su palabra alcanzará a otra gente de aquí en otro siglo, y a ellos les va a seguir advirtiendo, avisando, declarando. A ellos va a ser este ejemplo. Hoy nosotros, hermanos, no nos puede pasar esto. No debe de pasarnos esto. Sería irónico que hoy todos los que manejamos por la gracia de Dios, el amor de Dios, su misericordia y su divina providencia, un vehículo, y que digamos nosotros, quiero una carreta del siglo XVIII, con un tiro de bestias o de bueyes para que la jalen. Sería irónico eso. O sea, regresar nosotros atrás, habiendo ya gente hecho cosas que en su tiempo para unos fueron bien, para otros las hicieron mal, se equivocaron, pero el propósito de quedar aquí es para ayudar a nuestra vida, bendecirnos a nosotros. Ahora todos nosotros tenemos que entender que si estamos faltos de discernimiento, lo que es el conocimiento y la habilidad, o simple y sencillamente lo que dice el escrito, la virtud para poder nosotros comprender las cosas y poderlas distinguir una de otras, nosotros vamos a sufrir. Nuestra vida va a sufrir. Tarde o temprano eso va a venir a nuestra vida. Tarde o temprano se mirará a todo lo que nosotros estamos haciendo, cómo vivimos, las cosas que hablamos, cómo nos desarrollamos. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo número 2 y verso 9 y después verso 16 y 17 que Dios nuestro Señor hizo nacer, ¿verdad?, de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y luego dice, y bueno para comer. Y ahorita le voy a explicar por qué puse esto en mi predicación. Y dice, y también del árbol en medio del huerto, también puso el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Estaba el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el verso 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, con excepción obviamente, con el prohibimiento, ¿verdad? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, ¿por qué estoy diciendo yo esto? Porque el equivocarnos, el no tener entendimiento, automáticamente traerá muerte. Puede ser muerte física y también nos puede dar muerte espiritual. O sea, el Señor se los dijo, de esto no vas a comer, porque van a ser abiertos tus ojos. Te vas a dar cuenta de esto. El hombre fue hecho inocente. Por eso los que antes les dábamos estudios, enseñábamos las dispensaciones de Dios. Hoy nos enseña eso. Pero hablábamos, los que somos todavía de 20 años para atrás, hablábamos de las dispensaciones. Y la primera dispensación es la inocencia, cuando el hombre era inocente. Pero un día se le quitó la inocencia. Hoy todos los seres humanos, por la palabra de Dios o un conocimiento nato de nacimiento, nos damos cuenta por causa de la conciencia que está en nuestra vida, lo que es bueno y lo que es malo. O sea que de ningún modo podemos equivocar en lo que se hace bien y lo que se hace mal. Porque si no nos habla el Espíritu de Dios, nos habla nuestra propia conciencia. El Espíritu de Dios mayor es que nuestra conciencia. Entonces, en este sentido, en el capítulo número 3, en el verso 5 y el verso 6, se vuelve a hablar o vuelve a declarar, ¿verdad? La palabra de Dios dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. O sea, la serpiente, el diablo, Satanás, habla con la mujer porque la cuestiona y le dice que coma y dice, no, Dios nos dijo que no comiéramos de este árbol. Porque él vino y con su astucia le dijo a la mujer, se lo dijo claramente. Así es que de todos los árboles no puedes comer, no de todos, de uno nada más.
Esa era la prohibición. Y entonces la serpiente viene y pone en tela de juicio la palabra del Señor. Él sí la sabía, él sí la conocía, porque él había estado antes en la presencia del Señor. Y dice entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, o sea del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿por qué puse yo este texto allí? ¿Qué tiene que ver este texto? Este texto lo puse allí porque esto es obviamente el inicio de la vida humana. Ellos estaban apenas empezando. La creación en el libro del Génesis nos expresa, no había maldad en aquellos días entre los seres humanos, pero este es el origen obviamente de la maldad. Este es el origen donde hay una gran separación de lo bueno y de lo malo, del bien y del mal, de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Y cuando la serpiente le dice esto a la mujer, se lo dice bien específicamente. Dios sabe esto. Dios sabe que si tú comes, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Porque Dios ya había conocido la maldad, porque Satanás, luz bella o Luzbel, se había revelado en la eternidad. El engaño en el corazón, el mal en la vida de aquel ser espiritual llamado Luzbel, arrastró a la tercera parte de la multitud angelical. Y él sabía que Dios obviamente, en lo que la Biblia nos narra, Dios ya había experimentado lo que era la rebelión, lo que era la maldad, lo que era obviamente entre el medio del mundo espiritual, entre seres perfectos, lo que era malo. Y esto nosotros no lo debemos dejar pasar por alto. ¿Por qué? Porque podemos ver que por esto la falta del discernimiento que tuvo Eva, que tuvo Adán, obviamente trajo consecuencias fatales a la humanidad. Catastróficas, si usted las quiere así mencionar. Trajo consecuencias de mucho dolor. La falta del conocimiento. Adán fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. En cierto sentido, moralmente hablando, Adán era perfecto. Pero él decidió comer del fruto. Él decidió cuando su mujer le dio. A él obviamente lo que se le había dicho, lo que se le había enseñado, no le importó mucho. Su conocimiento de él no lo quiso obrar. Y esto es, amados hermanos, lo que en la historia bíblica ha sido la consecuencia para toda la humanidad. Hoy nosotros debemos de proponernos en lo más en nuestra vida, cortar obviamente ese tipo de ignorancia, pedir a Dios conocimiento, pedir a Dios revelación, pedir a Dios nuestro Señor discernimiento, para que nosotros no proveamos para el mal para nuestra propia casa. ¿Sí o no? O sea, la Biblia nos está hablando, vean, hasta el día de hoy, más de 6,000 años, en rumbo a 7,000 años, la historia de la humanidad ha sido una catástrofe. Si no fuera por la intervención divina de Dios en su rico amor, su misericordia y la benevolencia de Él, para bendecirnos, para venir y buscar, para poner medios de dispensación para ayudar a la creación o parte de la creación que Él más ama, nosotros no hubiésemos podido haber hecho nada por nosotros. Esto es exactamente lo que hoy leímos aquí. El profeta Isaías le estaba hablando al pueblo de Dios. Le estaba hablando a Israel y a Judá y le dice, Dios nuestro Señor cantó una parábola a través de nosotros. Y en su parábola Él había expresado que esa viña que Él había plantado, donde puso todo su interés, todo su cuidado, toda la diligencia, si se le puede mencionar eso cuando nos referimos a Dios, estaba allí por esa viña. Él había cercado, Él había proveído de todo. Pero esta viña, en vez de dar uvas dulces, dio uvas silvestres, que eran uvas amargas,
para dar a entender en la figura que se está presentando que Dios esperaba de ellos, obviamente, el comportamiento hacia las cosas de la verdad y de la justicia, que Dios esperaba de ellos que ellos fueran viviente ejemplo entre las naciones, que habían conocido el amor, la misericordia de Dios y que vivían tal de acuerdo a como Dios se los había dado en sus vidas. Pero Dios dice, hicieron todo lo contrario. Y tal vez porque ellos no entendían. Vea lo que el verso número 7 y 8 declaran del mismo capítulo. En el verso 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, plantada, deliciosa suya, deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hicieron todo lo contrario. ¿Y sabe por qué? Porque les faltó entendimiento para qué Dios los eligió, por qué Dios los llamó, por qué Dios puso su corazón en medio de sus vidas. ¿Ven ustedes que esta prédica conecta todas las prédicas anteriores? Todas, amados hermanos. A este pueblo le faltó esto. Esto no puede ser el caso nuestro. No podemos equivocarnos, no podemos. ¿Por qué? Porque Dios ahora nos da, como dicen en inglés, landmark, las marcas en la tierra. Yo fui el otro día con mis cuñados y subimos a unas partes que yo nunca había andado. Y recuerdo, me quedaba yo impresionado de ver, ellos me decían, en tal parte hay esto y de ahí es para acá. Yo los escuchaba. Yo dije, si se pierden ellos, yo no me voy a perder. Y yo 2, 3 veces me paré, y yo siempre hago esto. Colgué unas cositas y dije, I'll find my way back. Y andábamos en lugares que yo nunca había andado. Y eso, cuando ellos me decían, me impresionaba. Y yo les preguntaba, ¿y cómo saben que esto es para allá? Yo los cuestionaba, ¿cómo saben? No, es que ya hemos venido, es que ya esto. Y luego me dice uno, la verdad, pastor, ya nos perdimos nosotros por todos los que quieran venir con nosotros. O sea, otros hermanos cometieron lo que hoy nosotros no podemos cometer. El Señor nuestro Dios, póngame el texto nuevamente, hermano Jerry, les declara a ellos, les dice a ellos, ustedes fueron específicamente llamados para estas cosas. Ustedes hombres de Israel y de Judá, eran planta deliciosa suya. Eran donde Dios tenía su corazón. Él esperaba juicio, Él esperaba que no hicieran vileza, Él esperaba justicia, y ustedes solamente causaron clamor y dolor. En el verso siguiente, el verso 8, es una serie de 6 ayes, como habla Apocalipsis. Y esos ayes son solamente juicio a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y el juicio, obviamente, yo no lo voy a predicar aquí, usted lo tiene que ir a leer a su casa. Ahí comienzan los ayes. Ay de los que juntan casa y añaden heredad y heredad hasta ocuparlo todo. Leí 3 versiones diferentes y unos dicen, había gente que se había empeñado en las cosas materiales y quería más y quería más y quería más, y luego se encontró que solo estaba viviendo en toda esa comarca de tierra. O sea, hablando de la avaricia, hablando de la gente que solamente quiere este bienestar. Hay de los que juntan casa y añaden heredad y heredad hasta ocuparlo todo, que quieren más y más y más y más, despojando y quitando. Y luego dice, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Es la pregunta que Dios hace. Y estas son, como dije, el principio de 6 ayes. Y aunque no pretendo decirlos todos, sino que voy nuevamente al verso que leímos en la palabra de Dios, el verso 20 y el 21, para entrar obviamente en lo que es la conjetura de todo lo que es esta predicación. Y en el verso 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno llaman malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora tenemos que remontarnos a pensar qué era malo en los días del profeta Isaías cuando él profetizaba. ¿Qué fue lo que Dios tomó y marcó como inaceptable en aquellos días?
Yo ayer hablando con unos varones que se sentaron ahí alrededor de mí, me comenzaron a hacer preguntas, a cuestionar y se las contestaba. Y yo les decía, es que hoy, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque aún hasta en la iglesia ya está este espíritu mal de error. Y yo lo digo y lo digo públicamente, en esta iglesia solamente se aprueba el matrimonio entre un hombre y una mujer. Cualquier otro matrimonio es disfuncional, no funciona, nunca va a funcionar, nunca será. Dios no estableció así a la familia. Pero puede haber aquí también gente que ahora su discernimiento es pobre, su conocimiento y su entendimiento es pobre. ¿Y sabe qué va a decir? No, es que yo pienso, es que yo creo. Lo que creamos nosotros o pensemos nosotros es independiente a lo que Dios nuestro Señor ya ha dicho y nos ha dejado. Y hay quien indulgentemente o más misericordia aún que el corazón del Señor puede decir, es que se debe de hacer algo, debemos de tener una reforma, debemos de hacer algo. Y ya no estamos en el siglo XVIII, gracias a Dios que no. No estamos ni en el 19, no estamos ni en el 20, estamos en el 21. Pero el que era Dios allá es Dios aquí y será Dios por toda la eternidad. Su palabra no pasa y es la misma para todas las generaciones. Y aún trascenderá de esta tierra al cielo. Y Él lo dijo y eso es por lo que se tiene que vivir. Pero hoy hay personas que comienzan a llamar a lo malo, digan conmigo, bueno. Y a lo bueno, malo. Hay gente que se le hace malo venir a la iglesia los domingos. Más malo venir los miércoles. Y en su falta de discernimiento van y hablan con otros y le dicen a otros, yo pienso, yo creo. Lo que tú pienses y lo que tú crees no tiene más valor que un cacahuate. Yo creo que en la iglesia esto y esto, que es aceptable para ti, no necesariamente es aceptable ante Dios. ¿Qué era lo que era aceptable en los días del profeta Isaías? Dios lo dijo claramente. Yo te he puesto, te he dado esto, te puse por luz, tú no fuiste luz. Te puse por verdad, fuiste mentira. Buscaba en ti la justicia, pero tú trajiste injusticia, hablando de todo lo malo. Esto no nos puede pasar, hermanos. Esto no puede ser. Hoy es el mejor tiempo de la historia de la humanidad que vivimos bajo el don de la gracia, donde los ojos de Dios están atentos, los oídos de Dios están abiertos, el corazón de Dios está sediento, sus manos están prestas para extenderse y tomarnos. Hoy si alguien se quiere equivocar, se equivoca solo porque le falta conocimiento, que es discernimiento. Porque yo le dije a los varones ayer, a algunos que estaban ahí, le dije, hay un grave problema en la iglesia, hermanos. El pastor Castro lo dijo y yo estoy de acuerdo con eso. Hoy todos nosotros, o la mayoría, para no incluir a todos, porque no son todos. Hoy muchos de nosotros en las iglesias creemos nosotros, Dios, esta es mi agenda y yo te voy a meter a ella. Y no importa que te voy a meter porque te meto, Dios. Y ahí lo queremos tener. Y la cosa es que antes de que usted naciera, para poner su agenda, Dios ya no la había dado. Para todas las razas, para todo el mundo. De veras, ese aplauso es para el Señor. No se entristezca, hermana y hermano. Créame una cosa, cuando esté delante de la presencia del Señor va a querer sacar todo lo que aquí le dijimos. Ojalá y lo saque mañana, pasado, el mes que entra, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Viva por lo que aquí le enseñamos, porque no le enseñamos cosa mala aquí. Amén. Porque el que va a querer sacar allá en la presencia del Señor y quererse acordar de todo, será fatal para su vida. El pueblo obviamente estaba allí. Pero si nosotros entendemos que todos los gobernantes de Israel y de Judá, según lo que leímos en la palabra, estaban obviamente identificados con el pecado. Estaban identificados con la injusticia, con la maldad. Y ellos arrastraban consigo, a donde quiera que iban, ese estilo de vida. Dios por eso
Por eso Dios dejó esto, para que hoy nos enseñe a nosotros, que nos dé testimonio a nosotros. Cuando la gente no observa con cuidado la distinción que existe, que está allí claramente entre el bien y el mal, marcado en la palabra de Dios, ciertamente pronto caerá en el error. Alguien diga conmigo: esto no me puede pasar a mí. No me debe pasar a mí. No voy a permitir que me pase a mí. Nomás como 3 dijeron. Ya ven por qué estamos como estamos. Quisiera verlos a los que le van a la América. Cualquier loco que les diga ahí, griten 10 minutos para que vean que son hinchas. Y yo digo que va a haber quien de ustedes gritaría hasta 20. Porque creen allá. Hay mucha gente que no cree. Y ese es el asunto. Cuando la gente obviamente observa con cuidado y puede distinguir, dije, entre el bien y el mal, no puede distinguir, perdón, pronto se dará cuenta que caerá en el error, que le traerá destrucción. Es bien fácil que hoy nosotros como iglesia, como individuos, como personas, podamos decir a otra persona lo que nosotros consideramos que es bueno y que es malo. Y hay gente que va a aprobar algunas cosas y hay gente que no. Yo le decía ayer a los hermanos que me corrieron de 3 iglesias en el área de Minden. Y no me corrieron porque hablé mal de los pastores, no me corrieron porque los demonicé, no me corrieron porque les robé, no me corrieron porque no les cuidé el edificio, porque al contrario, a donde quiera que llegué, yo me ponía a pintar, a colocar, a poner, a colgar lo que se estaba cayendo. No me corrieron por eso. ¿Saben por qué me corrieron? Para los que no han sabido, lo sepan ahora. Me corrieron porque me pidieron en lo que yo creía. Me pidieron qué era lo que yo predicaba. Y les dije. Y el último que me corrió no me dejó ni terminar. Me dijo: I want you out of here. Me tronó los dedos, me enseñó la puerta y le dije: me voy a ir. No me voy a quedar, le dije. Te quiero agradecer por el tiempo que me dejaste estar aquí. Gracias, Dios te bendiga y te pague y te ayude. Y me dijo: ¿sabes qué? Ustedes no están de acuerdo con esto, no te quiero ni ver. Tú predicas un evangelio contrario. Se lo acepté. Sí predico un evangelio contrario. Me dijo: ustedes hacen exclusión de gentes. Ustedes no admiten este tipo de gente en sus denominaciones, en sus iglesias. Le dije: pero no somos nosotros. Agarré su Biblia del escritorio y la abrí y le dije: lee tu Biblia. Es el Señor nuestro Dios. Dice: nosotros no tenemos este problema. Nosotros entendemos, somos gente dadas al amor, somos gente dadas a la comprensión. Pero si tu amor y tu comprensión viola el código real de Dios, compromete la santidad y la justicia del Salvador tuyo, entonces tú le vas a llamar a lo bueno malo y a lo malo le vas a llamar bueno. Y esa iglesia hoy todavía existe. Y allí es donde puede llegar un hombre con otro hombre. Y si se quieren casar, los casan. Y por eso me corrieron, hermanos. Porque predico otro evangelio. ¿No le da a usted gusto que predico otro evangelio? Y lo voy a seguir predicando, lo voy a seguir enseñando. Un evangelio de vida, de verdad, de revelación, de esperanza. Un evangelio que promete de parte de Dios y asegura todas las cosas que son para el bienestar nuestro. Porque los pensamientos de Él, del Señor nuestro Dios, son a favor nuestro. Él es el que conoce, el que sabe. Él es el que tiene esos pensamientos para darnos el fin que nosotros esperamos. Hay alguien que quiere llegar al cielo.
Hay alguien que quiere ver al Señor por siempre. Hay alguien que quiere estar con el Señor por siempre. Esta es la guía de la vida. Esto, amado hermano, no te va a dar confusión. Esto jamás te hará que tú llames a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esto es para el pueblo de Dios. Esto es para la gente de Dios. Esto es para los que aman a Dios. Esto es para los que sirven a Dios. Alguien que conmigo esto en esta hora. Este es el libro glorioso que nos da a nosotros la razón de nuestro existir. Porque en ella está concentrado el amor, el favor, la misericordia y todo lo que Dios tiene para dar a nuestra vida. Yo sé que ayer espanté a algunos varones. Le dije, ¿saben qué? No más. Fui una persona amable, fui una persona esto. Y no estoy diciendo voy a ser un ogro, no más. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. A menos de que cambie. Y sé que les cayó pesado a algunos de ellos. Y lo digo aquí, para que si usted oye por allá, diga, el pastor lo dijo. Al cabo de todas maneras, el que se va a querer ir, se va a ir. Y esto, amados hermanos, ya se me fue el tiempo y apenas voy a querer concluir aquí. Esto es algo que no nos puede pasar. Yo le digo a Dios, gracias Señor, porque nos estás poniendo todos los medios para que no faltemos, nos equivoquemos y fallemos ante ti. Si no tomamos hoy, amados hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, y hacemos de ella la regla de nuestra vida, nos vamos a equivocar. Solamente en este santo libro está de nosotros cuando ni siquiera aún todavía éramos. Ella habla de nosotros. Ella habla de nosotros ahora y habla de nosotros aún en un estado totalmente diferente a este estado temporal y pasajero. ¿Qué libro puede haber mayor? ¿Qué libro puede ser mejor? Ella nos revela un Dios santo, bueno, amoroso y misericordioso. Ella nos conduce hacia el agua de vida. Nos evita que vayamos al desierto y a la soledad. Ella nos advierte de la vida eterna, pero también nos dice de la separación eterna. Quizás algunos de ustedes pensaron, ¿y qué quiso decir el pastor cuando habló de Génesis? ¿Qué tenía que haber visto Eva y Adán? ¿Qué tuvieron que ver aquel hombre y aquella mujer? Mucho, hermanos. Dios puso toda la provisión para que ellos nunca fallaran. Pero Adán y Eva no fueron más especiales que nosotros. Hoy a nosotros Dios nos pone toda la provisión. ¿Qué pensaríamos nosotros si hoy leyéramos en la Biblia que Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto y Dios le haya dicho a los ángeles, shh, shh, nadie diga nada, a ver qué van a hacer? ¿No fuera irónico eso? ¿No fuera triste eso? Pero qué hermoso cuando Dios le dice, el árbol este. No pienso, creo que Dios se paró en medio de ellos y les dijo, este árbol, no lo veas, no lo toques, porque si lo haces, vas a morir. Muchos de nosotros solamente concientizamos la palabra muerte como el fin de todo, pero no, la palabra muerte es el principio de la separación. Porque muerte es separación. Y el Señor dijo, si lo haces, ustedes se van a separar de mí. ¿Saben qué es lo que más separa al hombre de Dios? Díganlo más recio. El pecado. Y cuando nosotros conscientemente queremos llamar a lo negro blanco y a lo blanco negro, estamos pecando. Nos falta discernimiento. Vayan a su casa y lean este capítulo 5. Dios dice, le puse todo a mi viña, todo, porque yo quería que diera uvas dulces.
O sea, dando a entender lo mejor de mí lo puse ahí, pero después dice Dios en su parábola, porque ustedes no lo quisieron, quitaré mi cerca, mi vallado, seréis traspasados, el dolor viene. Hoy no podemos eso, amado hermano. Si la iglesia tiene el Espíritu Santo, no debemos de ignorar lo que el Espíritu Santo nos habla, nos enseña, nos dice. Porque una iglesia puede estar llena del Espíritu Santo, pero si no oímos la voz de Él, si no hacemos caso a lo que Él está diciendo, no sirve de nada tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy esto es para nosotros. Es para que nosotros obviamente tomemos como regla de vida, dije la palabra, al dejarla pronto obviamente, la alternativa moral nuestra, hermanos, caerá, será confusa. La alternativa única nuestra será solamente mal. Sin Dios vamos directo al fracaso y al mucho sufrimiento. Y la forma hoy de tener a Dios con nosotros, lo dije aquí, en la vigilia de los varones, que Jesús dijo, si permaneciereis en mis palabras, a los discípulos que le habían oído en San Juan 8, 31, 32 al 36. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hace libres. Hoy no tenemos a Jesús físicamente, pero tenemos a Jesús, palabra viva, el Logos de Dios, impregnado aquí. Que nos hable Jesús hoy, que Jesús nos enseñe, que Jesús nos diga. Amados hermanos, no podemos equivocarnos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en que no podemos equivocarnos? Ha habido siempre desde aquel entonces generaciones, y existen hasta ahora, las cuales son generaciones audaces, como dijo Dios en el verso número 21, que voy a pedirle al hermano Jerry que lo ponga, y se lo voy a explicar y voy a ir a la conclusión. Y ha habido en verdad generaciones audaces, gentes pensadores, pero que solamente aprueban lo que en su mente solamente pueden entender, lo que en su razonamiento hacen a un lado lo infinito y cuelgan su vida de lo finito. Lo finito es lo que tiene término limitado, lo infinito es lo que no tiene término ni está limitado. Y el Señor dice a través del profeta, ay de los sabios en sus propios ojos, ay de aquel hermano, de aquella hermana, ay de aquella generación, ay de aquella gente que viene allá adelante. Yo pienso que hacer esto no es malo. Y luego la esposa le dice al esposo, yo pienso, ¿tú qué piensas? No, bueno, sí, para que no me vaya yo sin lonche mañana. Yo creo que sí. Y comprometen la verdad por la palmada gloriosa de la mentira. Pero nuestra vida solamente prosperará cuando a lo blanco llamemos blanco, sea blanco y se quede blanco. Y cuando lo negro sea negro y digamos es negro, hasta que si puede ser blanco sea blanco. Ven, Jorge Luis, mijo. Pero la verdad es que hay de los sabios en sus propios consejos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Esa palabra la estudié a fondo, hermanos, y lo que dice es de la gente que tiene obviamente aquello que llamamos como el don de la omnisciencia. El que cree que lo conoce todo, que lo sabe todo y que no le puedes enseñar nada, porque todo lo sabe, todo ya lo aprendió en la vida, todo. Y eso es lo que dice ese texto en las versiones nuevas. Óiganlo bien para que vayan y lo lean. Si lo van a leer todo el capítulo, de los que son prudentes delante de sí mismos. O sea, usan esa prudencia porque todo lo entienden, lo conocen en su propia capacidad. Por eso el texto en su contexto dice, hay de los sabios en sus propios ojos. O sea, no podemos ser sabios en nuestros propios ojos, no podemos decir, Dios dijo, pero yo pienso. Ese es grave mal, ese es pecado. Dios dijo, pero yo pienso. Cuando el hombre, la mujer se paran, cuando una familia dicen, bueno, ahí siempre se nos predica el hermano, predica aquel otro, predica aquel, vienen los predicadores, pero yo pienso.
Yo pienso esto. Cada vez que usted piense y se vaya del margen de la verdad de Dios, usted está pensando mal, yo estoy pensando mal, cualquiera está pensando mal. ¿Me entienden, hermanos? Y rápidamente comenzaremos a llamar a lo negro blanco y a lo blanco negro, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero hay un ay, y esos ay son obviamente palabras de dolor en Dios por lo que Él iba a permitir que pase al pueblo que Él escogió para que fuera entre todos los pueblos su especial tesoro, como dice la palabra de Dios en Éxodo 19:5. Yo ayer les aseguré a todos los que estaban sentados ahí junto a mí, y a todos, y le agradezco a Dios porque a los muchachos solos, en cuanto me oyeron que comencé a hablar, se sentaron en las piedras, todo. Se me hizo bonito, bonito. Yo no sé cómo lo vieron los demás, pero yo volteaba y miraba a los jóvenes atentos. Ni uno jugó, ni uno hizo nada malo. Todos estaban atentos, todos oyeron, todos. Y yo volteaba hacia un lado porque tenía audiencia a la izquierda, audiencia hasta la derecha. Hablé fuerte, las otras gentes del otro lado se pararon y unos estaban allá junto al baño parados oyendo. Yo no sé si entendían español. Y eso que prediqué, muchachos, ayer, eso es verdad. Por eso se debe de vivir. No sean audaces personalmente. Tengan astucia, conocimiento, revelación de parte de Dios por su palabra, para que nunca ustedes se hagan como este tipo de personas que son sabios en su propia opinión, que solamente ellos en su discernimiento aprueban lo que solamente les conviene. Porque el que tiene buen juicio y discernimiento, que es conocimiento de parte de Dios, sabe cuando Dios lo corrige en algo. Sabe cuando Dios le habla a su corazón. Sabe qué es lo que Dios quiere de su vida. Sabe. Esto, amados hermanos, esta predicación, como el miércoles, es la que junta todas las del mes. No podemos vivir sin el discernimiento. No podemos nosotros estar así. Esta gente que estaba diciendo allí, que tienen ese entendimiento, son como los que son omniscientes tranquilamente. O sea, todos lo saben, pero no actúan. Dios les habla, pero no hacen nada. Hoy tenemos que cambiar. Aquel padre de familia que en verdad ama a sus hijos y su generación la cuenta como bendecida, que sabe que tiene que hacer cambios, los tiene que hacer. Aquel hijo que sabe que su generación, porque la primera generación, hablando de sus padres, es llamada para ser prosperada y tiene que hacer cambios, los va a hacer. La gente de aquel día se confundía. Descartaron literalmente toda la verdad de Dios. Eso es lo grave de este pasaje. Pero yo sigo insistiendo hoy que esto no nos puede pasar a nosotros. No nos puede pasar. El Espíritu Santo antes del día de Pentecostés se daba esporádicamente a un individuo, a una persona, a una familia, para un propósito divino. Hoy todos en la iglesia, los que estamos en los propósitos divinos del Señor, es algo que el Señor prometió, nos lo prometió dar a todos los que creemos en Él. El Espíritu Santo es Dios ahora en nosotros, que habla tan cerca de nosotros, que está tan cerca de nosotros, que a donde quiera que vamos, a donde quiera que estamos, a donde quiera que llegamos. Les daba risa ayer a los muchachos que les dije que hace poco fui a California y nos hospedaron por ahí en un lugar donde yo cuando miré, wow. Son esos lugares donde usted se mete al hotel y llegan y le tocan la puerta muchas veces. ¿Para qué? Ahí luego le digo, ¿para qué? Y yo tenía que ir al carro y le digo a mi esposa, no, yo no voy solo. No voy solo. Antes no me dijo, no tengas miedo, eres un hombre de Dios. Yo sí, pero si pasa alguien allá y me ve, que alguien se me pega por ahí. Ay, sí, que andaba haciendo el pastor. Yo lo vi. Yo lo vi.
Yo lo vi. Y la que iba era morena o era así, iba así, ¿verdad que sí? Y le digo a mi esposa, miras qué miedo tengo salir de aquí. Balazos, golpes. Y se asomaba uno por la ventana y yo dije, Dios. Dije, para otra vez que me hospeden, no le hace allá en Bakersfield, pero desde allá me vengo hasta acá. Ahí no. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el Espíritu Santo me iluminaba. No salgas, no vayas para allá, no vayas al front desk, porque te van a ver el tipazo pelón que está aquí. Van a decir, ay, en tal número está un tipazo ahí. Y le digo a mi esposa, sal conmigo y agárrame la mano, abrázame. No le hace. Iba yo con la maleta y mi esposa me va abrazado. No le hace, déjame. Y sabes que yo siempre te abro la puerta, déjame subo yo primero. Tú ciérrame la puerta. ¿Qué está diciendo, pastor? Que el Espíritu Santo no nomás es para llorar y gritar, es para que sepamos pensar y actuar. ¿A poco de veras ese aplauso es para el Señor? Sí, porque en cualquiera de nosotros puede pasar que a lo negro le vamos a llamar blanco, y a lo blanco le vamos a llamar negro, a la mentira le vamos a llamar verdad, y a la verdad le vamos a llamar mentira. Dios habló a su viña. He hecho todo, te he cercado, puse el vallado, puse las guardas, puse el medio, la tierra mejor donde podías estar plantada, pero no diste uvas. Tus uvas fueron silvestres. Por eso dicen, no diste uvas, o sea que lo que produjo no servía para nada. Hoy, para que la iglesia produzca, amado hermano, llame a lo blanco blanco y a lo negro llame negro. No se confunda hoy. Si alguien le dice a Dios, Señor, ¿qué pasa con el discernimiento mío? ¿Qué pasa en mi corazón, Señor? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué yo entiendo de este modo? Deje que el Espíritu le enseñe. Deje que Dios lo forme, que lo conforme en su voluntad. Esto no nos puede pasar a nosotros. No nos debe de pasar a nosotros. No es. La única manera, dice Romanos 12:21, de poder vencer el mal es con el bien. Y el bien está en la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra, para que la leamos, la memoricemos, la traigamos a nuestra vida y la demos por fruto, amados hermanos, para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios, nuestro Señor, quiere. Hoy no podemos por ninguna manera, por ningún motivo. Voy a dejar 3 versículos, pero quiero ir a estos. Y rápidamente le digo, y con esto voy a concluir. Esta es la aplicación y la conclusión de este mensaje. Yo leo el capítulo 23, escuchen bien, predicadores, maestros de la iglesia. Yo leo el capítulo 23 del Evangelio según Mateo y me da una tristeza leer ese capítulo. Ese es el capítulo donde Jesús llama a la gente de aquellos días, especialmente al fariseo y al escriba, al saduceo. Los llama hipócritas, que es una cosa exagerada, la verdad, como los llama. Pero yo un día me senté y dije, ¿por qué hizo todo esto el Señor? ¿Por qué Él, cualquier cosa que hacían, Él se las reprochaba y los condenaba? Vaya a su casa y lea el capítulo 23 del Evangelio según Mateo. Y cuando yo llego allí me encuentro con el verso 15, le pido al hermano que lo coloque. Y en el verso 15 Él sigue hablando de todo esto. Y ahorita le voy a explicar en un minuto por qué pasa todo esto. Cuando Él habla, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, y nuevamente la palabra hipócritas. O sea, un hipócrita es una persona que tiene una cara en un lado y luego pone otra en otro lado, una actitud en un lado y luego tiene otra actitud en otro lado. Ese es un hipócrita. Yo puedo ser un hipócrita sin saberlo o sabiendo, pero eso es cuando hacemos algo enfrente de la gente y luego aparte hacemos otra cosa, o tratamos de demostrar una conducta, una manera, una disciplina y una forma, y luego tenemos otra. Y el Señor les llama a ellos y les dice, ustedes son esto.
Y lo dice, ustedes recorren, vea bien, esto está impresionante. Ustedes recorren el mar y toda la tierra, dice, para hacer un prosélito. ¿Qué es esa palabra prosélito? Un prosélito era una persona gentil o de las naciones gentiles que venía al judaísmo y optaba por recibir todo lo que era doctrina del judaísmo, enseñanzas, y las tomaba, y en el judaísmo lo aceptaban como tal para hacer obviamente un prosélito. Eso era un prosélito. Y el Señor les dice, ustedes recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y dice, y ya una vez que ustedes lo hacen, o sea, se empeñan para querer agarrar un discípulo, y una vez que lo hacen, esta palabra está increíblemente fuerte. Lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y eso, pastor, o sea, eran tan hipócritas, eran tan falsos, los encargados de los escribas de prescribir el texto de Dios. Conocían las tildes, las comas, las palabras, todo lo conocían, todo. Pero el Señor los llama hipócritas. ¿Y quién era el fariseo? El que abría la Torá y se ponía a enseñar, a predicar al pueblo. O sea, el que escribía y el que enseñaba, los 2 más grandes maestros del pueblo de Dios, dice, van a donde quiera, van en busca de una persona para convertirla, y la hacen 2 veces más hijos del infierno. O sea, ¿qué era lo que estaba pasando allí? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? O sea, ellos conocían la verdad, pero presentaron la verdad como una mentira. Y a la mentira la presentaban ellos como una verdad, porque les hacía falta discernimiento. Hoy usted no se quiera justificar con nadie, hermana y hermano. No importa quién sea, llame a lo negro, negro, a lo blanco, blanco. Porque en vez de ayudar a una persona que usted simple y sencillamente está de acuerdo y está faltando en la regla de ley de Dios, usted le está haciendo más daño, más mal. Y en eso presento ahora Gálatas 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, esta palabra es para nosotros. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, obviamente, vida eterna. Y yo con esto voy a terminar. Con esto termino. El Salmo 19, perdón, es un salmo que a mí me encanta. Lo prediqué muchas veces, no lo voy a predicar ya. Pero el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando se lee el verso 1, me voy al verso 4 hasta el verso 7, habla de la palabra de Dios, los mandamientos, preceptos, todo lo de Dios. Es más dulce que la miel, es mejor que el oro afinado y todo eso. Pero cuando llegamos al verso número 12, el salmista declara unas palabras que para mí obviamente tienen mucha importancia. Y lo que él dice, porque en el verso 11, ¿verdad?, uno es amonestado con ellos. O sea, Dios nos sigue amonestando. La palabra amonestar es enseñar, es declarar el mal para que lo corrijamos. Pero en el verso número 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame aún de los que me son ocultos. Era tanto el corazón de este hombre, David, que amaba a Dios, que él no tomaba ni daba, hermanos, oportunidad a la más mínima posibilidad de que su vida estuviera en desacuerdo con la voluntad de su Salvador. ¿Entienden eso? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y este hombre decía, aún lo que no conozco, aún lo que puede pasar, aún en mi razón y mi intelecto, aún yo puedo decir, esto es justificable, esto es esto, pero no ante Dios. Él dice, aún lo que yo llegue a probar, aún las cosas, este hombre no le dio posibilidad a nada para que fuera perjuicio para su vida. Eso es lo que dice ese texto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Él dice, si por ahí se me coló uno y yo estoy contenta, yo digo que está bien. ¿Sabe que eso de las mentiritas piadosas, eso es del diablo? Ustedes que creen en las mentiritas piadosas, dejen que su esposa les sea infiel con una mentirilla piadosa.
mentira y piedad. Eso no es, hermano. Mentira es mentira. Mal es mal. Negro es negro y no será blanco. No será. Nunca será. Bueno es bueno, malo es malo. ¿Habrá alguien que hoy le diga a Dios, Dios, yo, un siervo tuyo, que siempre estoy en la oración de los miércoles, en la oración de los domingos, voy a la oración de los viernes, Señor, pero hoy acabo de entender algo? Líbrame aún de lo que me es oculto, líbrame aún de lo que llego a desconocer, líbrame aún de lo que no llego a entender. ¿Alguien de veras cree eso? ¿Alguien de veras recibe eso? Líbrame, Señor, aún de lo que me es oculto. No voy a dar auge, no voy a permitir, no lo voy a hacer, no voy a proveer, no voy a decirle a lo negro blanco y a lo blanco negro. No, habrá alguien que quiera venir al altar y que venga con ese corazón. Dios mío, Señor mío, Padre mío, Padre Santo. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Si tú hoy me dices, Señor, que lo que estoy haciendo, lo que he hecho, esto que creí que era una sana mentirilla, esto que creí que no iba a causar mal, esto que dije, Señor, en contra de alguien, esto que hablé, esto que pensé, Señor, si esto, Dios mío, es malo, de acuerdo, Señor, mi Dios, a tu ley de amor y de verdad, líbrame, 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 Señor, líbrame, mi Dios. Líbrame.